La primera vez que sospeché algo fue cuando vi a mi mujer meter las bragas en su bolso justo antes de salir para cenar con sus amigas. Era jueves, las 9:45. Yo estaba ayudando a nuestro hijo, Leo, con los deberes de matemáticas en la mesa del salón. Lucía bajó del dormitorio vestida como si fuera a una cita con un político corrupto, tacones altos, un vestido rojo que no se ponía desde antes de casarnos y ese perfume caro que solo usaba en ocasiones especiales. Hasta ahí, todo podía tener una explicación. Pero cuando se agachó para revisar el contenido de su bolso, desde mi ángulo en el sofá, vi algo que me dejó helado. Con total tranquilidad, sacó unas bragas de encaje negras, no las que llevaba puestas, y las guardó cuidadosamente al lado de su pintalabios. No dijo nada. Me sonrió. No me esperes despierto, dijo. Las chicas y yo vamos a tomar algo después. Me limité a asentir, pero en mi cabeza algo se rompió. No era celos, no era paranoia. Era lógica. ¿Quién mete ropa interior extra al bolso antes de una cena entre amigas? Esperé. No dije nada. Solo observé cómo salía por la puerta, con ese aire de seguridad que tienen los que creen que nunca serán atrapados. Y así empezó todo. No con un mensaje sospechoso, no con un cambio de contraseña en su móvil. Empezó con unas bragas negras que no tenían nada que hacer en su bolso. Durante los siguientes días no dije nada, no por falta de ganas, sino porque necesitaba algo más que una sospecha y unas bragas en el bolso. La imagen me daba vueltas en la cabeza, pero me repetía que podía ser cualquier cosa, que quizás era yo el que estaba viendo fantasmas, que a lo mejor era una tontería, una manía, algo que solo parecía extraño porque lo estaba mirando con otros ojos. No quería convertirme en ese tipo de marido desconfiado que se inventa historias por falta de atención, pero tampoco podía ignorarlo. Así que empecé a observar, con calma, sin hacer ruido, sin levantar sospechas. Lucía no cambió nada en su rutina, lo que de por sí ya me parecía sospechoso. Mantenía su papel de madre, de esposa, de profesional entregada a sus clases, pero había una frialdad en sus gestos que antes no estaba. No se notaba en lo superficial, sino en esos detalles que uno solo percibe cuando lleva más de 10 años durmiendo al lado de la misma persona. Dejó de pedirme que la esperara para ver series juntos, dejó de preguntarme cómo me había ido en el trabajo, dejó de acercarse mientras cocinábamos para robarme un beso como hacía antes. No era una desconexión emocional violenta, no había peleas ni reproches, era una especie de distancia funcional, como si fuéramos compañeros de piso con un hijo en común. El sábado siguiente me ofrecía llevar a Leo al entrenamiento de fútbol y le propuse a Lucía que aprovechara la mañana para descansar, pero me dijo que tenía una reunión del instituto con otras profesoras para preparar las evaluaciones. Cuando volvió por la tarde, llevaba el mismo abrigo con el que había salido pero no traía ninguna carpeta, ningún cuaderno, ni la expresión tensa que solía tener después de reunirse con sus compañeras, que más que reuniones eran trincheras. No le pregunté nada. No quise, no todavía. Esperé al domingo. Ese día se levantó temprano y se metió en la ducha sin darse cuenta de que había dejado el portátil abierto en el escritorio del dormitorio. Lucía tenía la mala costumbre de dejar la sesión abierta y el navegador con un montón de pestañas, casi todas de cosas del trabajo, excepto una, que me llamó la atención porque tenía el nombre de un bar de copas en el centro que conocía bien. No era cualquier sitio. Era un lugar al que iban parejas jóvenes, universitarios, gente que todavía estaba en ese mundo de coqueteos e impulsos, no un sitio donde mi mujer se reuniría con compañeras para hablar de alumnos. Hice clic por instinto, sin pensarlo demasiado, y la pestaña me llevó a una reserva hecha a nombre de ella para 2 personas, el jueves por la noche, la misma noche en la que había salido con el vestido rojo. Me quedé quieto. Podía ser cualquier cosa, pero no lo era. No era una cena entre amigas, no era una comida de trabajo,
Era una reserva para dos. No aparecía el nombre del acompañante, pero el sistema mostraba la opción de repetir pedido y el historial mostraba otras 3 reservas anteriores, también para 2 personas, todas en las últimas 3 semanas, siempre jueves por la noche. Me levanté de la silla con el pulso acelerado, no por lo que había visto, sino por lo que no quería aceptar. Porque esa era la confirmación que no quería tener, no con pruebas tan simples, tan llanas, tan estúpidamente evidentes. Cuando salió de la ducha y me vio en la habitación, ni siquiera se sobresaltó. Me miró como si no hubiera nada raro en el hecho de que yo estuviera frente a su ordenador. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó si quería café. Dije que sí, pero no por cortesía, sino porque necesitaba que se fuera a la cocina para poder respirar sin que me mirara. Bajó las escaleras y escuché cómo abría el grifo y empezaba a preparar el desayuno como si todo fuera normal, como si no hubiera nada que ocultar. Me senté en la cama con las manos apoyadas en las rodillas, intentando decidir qué hacer, qué decir, si debía confrontarla en ese momento o esperar a tener más, algo más concreto que una reserva online y unas bragas en el bolso. Tomamos café juntos y durante todo el desayuno ella hablaba de cosas irrelevantes, del tiempo, del mercado, de que había que comprarle zapatillas nuevas a Leo, y yo asentía como un idiota, sonriendo, tragando la angustia con cada sorbo de café, como si masticara vidrio. Me sentía un actor en una obra que no había elegido protagonizar, y lo peor era que no sabía si ella también estaba actuando o si simplemente le daba igual todo. Cuando acabamos de desayunar, me levanté, recogí las tazas, las dejé en el fregadero y me volví hacia ella. Me costaba respirar, pero tenía que hacerlo. Tenía que empezar por algo, lo que fuera. ¿Qué tal estuvo la cena del jueves? Ella levantó la mirada, se tomó un segundo y respondió sin cambiar el tono de voz. Bien, como siempre. Estuvimos en casa de Laura, charlando y tomando algo. ¿Toda la noche? Sí. ¿Por? Nada, solo preguntaba, respondí, sin levantar la voz. Ella no dijo nada más. Se limitó a asentir y a recoger la servilleta. La forma en que evitó mirarme me confirmó lo que ya sabía. No eran solo bragas. No era solo una reserva. Era real. Y ella lo estaba negando como si yo fuera idiota. En ese momento entendí que no necesitaba más pruebas, no necesitaba un detective privado, ni mensajes, ni fotos. Bastaba con ver cómo me mentía sin pestañear. Todo había empezado con una prenda en un bolso, pero ahora ya no era una sospecha. Era un hecho. Y lo peor no era que me hubiera mentido. Lo peor era que parecía no importarle. No tuve que esperar mucho para enfrentarla porque el siguiente jueves repitió el mismo ritual, el vestido rojo, el maquillaje más cargado de lo habitual y esa forma de caminar que no usaba nunca en casa, solo cuando necesitaba parecer alguien que ya no era conmigo. Esta vez no me quedé sentado viendo cómo se iba. Me puse la chaqueta apenas cerró la puerta y salí tras ella manteniendo la distancia suficiente para que no se diera cuenta. Caminó 2 calles, giró hacia el centro y tomó un taxi. Yo hice lo mismo, le indiqué al conductor que no perdiera de vista el coche blanco y le pagué de antemano para que no se distrajera con el taxímetro. Bajó frente al mismo bar del que había visto las reservas en su portátil, entró sin mirar atrás y se sentó en una mesa junto a la ventana. En menos de 5 minutos, un tipo apareció, se acercó con confianza y la besó en la mejilla como si lo hubiera hecho muchas veces antes. No era un saludo incómodo ni de primera cita. Había algo rutinario en su forma de tocarle el brazo, de acomodarse junto a ella, de reír como si todo estuviera bien. Me quedé mirando desde la acera opuesta, en un portal que me permitía verlo todo sin que ellos pudieran verme. No podía identificarlo del todo por la distancia y la oscuridad, pero supe con certeza que no era nadie de su círculo de amigas o de sus colegas del instituto. No era un viejo amigo ni un primo lejano.
Era alguien que no tenía ningún motivo legítimo para estar ahí con mi mujer, besándola y tomándose un vino como si ella no tuviera una casa, un marido, un hijo y una vida en común conmigo. No entré al bar. No esa noche. Volví caminando, con una mezcla de rabia contenida y una claridad extraña. Me tomé 2 horas para volver a casa, repasando lo que acababa de ver y preparando mentalmente lo que tenía que decir. No podía fingir más, no quería convivir con una farsa y mucho menos permitir que siguiera usándome como si fuera un mueble más del salón. Cuando escuché la puerta al abrirse cerca de la medianoche, estaba sentado en el comedor con las luces apagadas. Encendí la lámpara del techo justo cuando ella entró. Se sorprendió, como si no esperara encontrarme despierto, y enseguida adoptó esa cara de falsa calma, la que usaba cuando Leo traía malas notas y no quería que yo me alterara. ¿Estás despierto todavía?, preguntó, intentando sonar casual. Sí, necesitaba hablar contigo, dije sin levantarme. Ella dejó el bolso en la entrada, se quitó los zapatos con esa lentitud tensa que solo aparece cuando alguien sabe que está a punto de ser descubierto. ¿De qué quieres hablar? Del tipo con el que cenaste esta noche, respondí sin rodeos. El silencio que siguió fue tan largo que me dieron ganas de romper algo solo para que reaccionara. Finalmente, se acercó un poco, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. ¿Qué tipo? No juegues conmigo, Lucía. Te vi. Vi cómo lo saludabas, cómo te sentabas con él, cómo te reías. No me tomes por idiota. Ella se quedó de pie, con los labios apretados, los brazos cruzados y la mirada en el suelo. No dijo nada durante unos segundos que se me hicieron eternos, hasta que finalmente murmuró algo que apenas pude escuchar. ¿No es lo que piensas? Tuve que hacer un esfuerzo para no gritarle ahí mismo, pero no quería que Leo se despertara. ¿Entonces qué es? Explícame por qué sales cada jueves con ese tipo, por qué haces reservas a su nombre, por qué te pones esa ropa solo para él, por qué me mientes a la cara cada vez que te pregunto. Es complicado, respondió, todavía sin levantar la vista. No, no lo es. Tú decidiste estar con otro. Lo difícil es entender por qué no tuviste los cojones de decirlo. No fue planeado. Empezó como algo, no sé, una escapada. Necesitaba sentirme diferente, no sé cómo explicarlo. No hace falta que expliques nada. Solo quiero saber una cosa, ¿cuánto tiempo lleva esto? Lucía dudó, abrió la boca 2 veces antes de responder. Casi 2 meses. Asentí en silencio, sintiendo cómo se me cerraba el pecho. 2 meses de cenas, de mentiras, de excusas estúpidas, de compartir mesa con alguien que ya no quería estar sentada conmigo. ¿Te acuestas con él?, pregunté, sin rodeos. Sí, dijo bajando la cabeza. Esa palabra me golpeó como un ladrillo, no por la respuesta, sino por la tranquilidad con la que la soltó, como si ya no tuviera nada que perder, como si su traición fuera una parte más del paisaje. ¿Y piensas seguir viéndolo? No lo sé, contestó. No esperaba que lo descubrieras tan pronto. Eso no es una respuesta, dije levantándome. No sé qué quieres que diga. No te odio, no te desprecio, pero tampoco sé si quiero seguir contigo. No te preocupes, esa decisión ya la tomé yo. Ella no dijo nada más. Se quedó ahí de pie, en medio del salón, mientras yo subía las escaleras para dormir en el sofá de la habitación de Leo. No lloró, no gritó, no pidió perdón. Solo se quedó ahí, mirando al vacío, como si no hubiera nada más que hacer. Esa noche no dormí, no porque no pudiera, sino porque no quise. Me quedé en la cama de Leo mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada cena que compartimos durante esos 2 meses en los que ella ya no era mía. Lo que más me jodía no era el engaño, ni siquiera el sexo con otro tipo,
lo que me revolvía el estómago era que hubiera tenido la cara de seguir tratándome con normalidad, que me sirviera el desayuno mientras pensaba en él, que me sonriera con esa boca que después usaba para mentirme. No quería lágrimas, no quería disculpas, no quería explicaciones. Quería que supiera lo que era perderlo todo sin previo aviso, como había hecho conmigo. Esa misma madrugada me levanté, me vestí y salí a caminar. Tomé aire, puse en orden mis ideas y decidí que no iba a ser uno más de esos maridos que se tragan la traición como si fuera parte del paquete matrimonial. Iba a hacer algo, no para reconquistarla ni para que se arrepintiera, sino para que entendiera que yo también sabía jugar sucio si era necesario. Durante los días siguientes, actué con total normalidad. Preparaba el desayuno, llevaba a Leo al colegio, incluso me ofrecía a pasar por el súper cuando faltaba algo. Ella se mostraba incómoda, como si no entendiera por qué no la había echado de casa, por qué no gritaba, por qué no la humillaba. Pero ese era el plan. Necesitaba que se sintiera tranquila, que pensara que había ganado, que ya todo estaba bajo control. Mientras tanto, hice una copia de su portátil, copié todos los archivos, correos, mensajes y capturas que encontré. Tenía todo, las fechas, los nombres, incluso un par de conversaciones con su amiga Laura donde confesaba que estaba saliendo con un tipo llamado César, un compañero nuevo del instituto. Según contaba, él estaba separado y la entendía como nadie. Esas palabras las imprimí y las guardé con cuidado. Después de eso, me puse en contacto con el padre de Lucía. Nunca nos llevamos mal, y siempre había respetado nuestra relación. Quedamos un viernes por la tarde en una cafetería del barrio y fui directo al grano. Le conté todo, sin adornos, sin exagerar, solo hechos. Le mostré los correos, los mensajes, las reservas, las pruebas. Al principio no quiso creerlo, pero al ver los papeles, no le quedó otra que aceptar la realidad. Me dijo que hablaría con ella, que eso no podía quedar así, que si yo decidía separarme, contaría con su apoyo. No lo hice por venganza, sino porque sabía lo importante que era la opinión de su padre para Lucía. Ella era una persona que se movía mucho por lo que pensaban los demás, y que su padre supiera todo iba a dolerle más que cualquier discusión conmigo. Después de eso, hablé con la dirección del instituto donde trabajaba. No lo hice por despecho, sino porque encontré varios mensajes en los que ella y César quedaban dentro del mismo centro, usando horarios libres para encontrarse en aulas vacías. No me importaba con quién lo hacía, pero sí que usara su lugar de trabajo como motel improvisado. Hablé con una persona del equipo directivo que conocía desde hace años por cosas de Lampa, le entregué pruebas suficientes y le pedí que revisaran el comportamiento de ambos. No pedí su despido ni nada por el estilo, solo que hicieran su trabajo y evaluaran si eso era aceptable en un centro público. Sabía que eso iba a desencadenar una revisión y posiblemente una sanción. Que César también tuviera problemas era un efecto secundario que no me molestaba. La última parte fue más personal. Empecé a vaciar mi armario, a preparar una maleta, pero sin esconderme. Ella lo notó, y una tarde me preguntó si me iba a ir. Le dije que sí, que ya tenía todo hablado con un abogado y que pronto le llegaría la notificación formal del proceso. Me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si hubiera esperado una guerra y en su lugar le entregara un papel bien doblado. Le pregunté si pensaba seguir viéndose con César y no respondió. Solo dijo que era su vida y que no me debía explicaciones. Asentí, me levanté del sofá y fui a la habitación de Leo a hacerle la mochila para que pasara el fin de semana conmigo. No le iba a impedir verla, pero necesitaba protegerlo un poco de todo lo que venía. Cuando finalmente me fui, lo hice sin escándalo, sin portazos, sin gritos. Cerré la puerta con la misma tranquilidad con la que uno deja un trabajo en el que ya no cree. Desde fuera parecía que todo había sido civilizado,
pero por dentro yo sentía que había dado justo en los puntos que más le dolían: la familia, su imagen profesional y el control. Lucía siempre fue de las que necesitaba tener todo bajo control, y ahora ese equilibrio se había ido a la mierda. No necesitaba verla destruida, solo quería que entendiera lo que es perder sin aviso, que supiera cómo se siente cuando alguien que confías decide darte la espalda sin avisar, sin negociar, sin avisarte de que va a cambiar las reglas del juego. Pasaron 3 semanas desde que salí de casa, y durante ese tiempo apenas hablamos lo justo para organizarnos con Leo. Ella me escribía mensajes cortos, directos, sin intención de hablar de lo que había pasado entre nosotros. Yo respondía con la misma frialdad, sin entrar en ningún terreno emocional, simplemente coordinando horarios, comidas y fechas, como si fuéramos 2 compañeros de trabajo que compartían la custodia de un niño. Durante esos días no sentí rabia, tampoco alivio. Lo que sentí fue una especie de vacío que no podía llenar con nada, una rutina que ya no tenía sentido, y una pregunta que me aparecía cada noche cuando me acostaba solo en el piso que había alquilado: ¿cómo llegamos hasta aquí? No porque quisiera volver, sino porque necesitaba entender qué fue lo que falló, en qué momento la mujer que conocí se convirtió en alguien capaz de hacer todo eso sin dudar, sin detenerse a pensar en lo que destruía. Un viernes por la tarde, después de dejar a Leo con ella, me llamó. No por WhatsApp, no por mensaje. Me llamó directamente. Atendí sin pensarlo, más por curiosidad que por ganas. ¿Tienes un momento?, preguntó. Dime, contesté mientras caminaba por la calle con las manos en los bolsillos. Necesito hablar contigo. Pero en persona. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre nosotros. Quedamos el domingo, en un parque cerca de casa, sin Leo. Ella llegó puntual, sentada ya en el banco, vestida de forma sencilla, sin maquillaje. Por primera vez en mucho tiempo la vi como era antes de todo esto, sin la apariencia forzada de alguien que esconde algo, sin esa sonrisa de compromiso que usaba para evitar preguntas. Me senté a su lado sin saludarla, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Sé que lo hice todo mal, dijo finalmente. No espero que lo entiendas, pero quiero contarte cómo llegué a eso. No para justificarme, sino porque creo que mereces una explicación. No me debes una explicación, respondí. Me debías respeto. Y eso ya no lo vas a poder arreglar. Lo sé. Pero necesito que me escuches. No porque quiera limpiar mi conciencia, sino porque me duele lo que pasó, aunque no lo creas. No soy una mala persona. Solo me perdí. Me sentía atrapada, desconectada de todo, de mí, de lo que éramos. Me empecé a sentir invisible en casa. No por ti, sino por todo. Por la rutina, por el cansancio, por la vida que llevábamos. Y cuando apareció este tipo, sentí algo que no sentía hace años. No era amor. Era atención. Escucha. Alguien que me hacía sentir que todavía importaba. Me dejé llevar. Y me equivoqué. ¿Y en algún momento pensaste en hablar conmigo antes de meterte en una relación con otro? Lo pensé. Muchas veces. Pero no sabía cómo. Cada vez que te veía con Leo, siendo el padre que eres, haciendo las cosas que haces por nosotros, me sentía más culpable. Y cuanto más me sentía así, más evitaba decírtelo. Me paralizaba. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté, mirándola de frente. Que vuelva a casa. Que finjamos que nada pasó. No, dijo bajando la mirada. No quiero volver por obligación ni por culpa. Solo quiero cerrar esto con respeto. Quiero saber si podemos terminar lo que empezó con cariño sin acabar destruyéndonos del todo. Por Leo. Por nosotros. Por lo que alguna vez fuimos. ¿Te sigue viendo con él? No. Terminó antes de que tú te fueras.
No fue lo que pensé que sería. Fue un escape, nada más. Me di cuenta tarde. Me di cuenta cuando ya había perdido lo más valioso que tenía. Lo valioso se cuida antes, Lucía. No después. Lo sé. Y lo voy a cargar el resto de mi vida. Nos quedamos en silencio unos segundos más. No había nada más que decir, y sin embargo, los dos sabíamos que eso no era un final con alivio, sino un cierre necesario. Vamos a hacerlo bien con Leo, dije. Vamos a compartir la crianza sin mezclarlo en esto. Él no tiene culpa de nada. Estoy de acuerdo, respondió. Gracias por no ensuciar todo esto más de lo que ya está. No lo hice por ti, le aclaré. Lo hice por mí. Porque no quiero vivir con odio. Nos levantamos al mismo tiempo. No hubo abrazos, ni despedidas sentimentales. Solo un gesto con la cabeza y cada uno caminó en dirección contraria. En ese momento no sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo una calma rara, como cuando uno termina un trabajo agotador y sabe que, aunque no le pagaron lo justo, ya está fuera de ahí. Después de esa conversación no volvimos a hablar de nada que no tuviera que ver con Leo. Nos enviábamos mensajes directos, coordinábamos los fines de semana, las comidas, las reuniones escolares, y punto. No había discusiones ni tensiones, pero tampoco había una intención de arreglar nada. Era como si ambos hubiéramos firmado un acuerdo tácito en el que nos comprometíamos a no estorbarle la vida al otro más de lo necesario. La primera vez que fui a dejar a Leo a casa después de ese encuentro en el parque, me esperó en la puerta, me dijo gracias sin mirarme a los ojos y entró. Desde entonces, nunca más se asomó cuando llegaba. Siempre abría Leo, o estaba la puerta entreabierta. Ella se mantenía en segundo plano, como si le diera vergüenza que la viera en su estado normal, sin esa fachada que había construido durante años. No me molestaba, tampoco me generaba lástima. Simplemente lo acepté. Mi vida se reordenó más rápido de lo que pensé. Me mudé a un piso más grande cerca del colegio de Leo, comencé a salir con algunos amigos que hacía tiempo no veía, retomé actividades que había abandonado hacía años, y sobre todo, empecé a sentirme cómodo con el silencio. Dormir solo no era un castigo, era una pausa. Cocinar para uno dejó de parecerme triste y se convirtió en una especie de control sobre mi propio tiempo. Volver a organizar mis días sin que todo girara en torno a una rutina compartida fue raro al principio, pero después se volvió natural. Algunos días extrañaba lo que tenía, pero no a Lucía, sino a la idea de tener una familia que funcionaba. Era una nostalgia selectiva, como cuando uno recuerda un viaje sin pensar en los retrasos del aeropuerto o la comida horrible del hotel. No quise ni intenté llenar ese vacío con otra persona. Al menos no todavía. No porque desconfiara de las mujeres, sino porque necesitaba asegurarme de estar bien conmigo antes de sumarle a alguien más a mi vida. Un mes después de nuestra última conversación, Lucía me mandó un mensaje preguntándome si tenía un minuto. Le respondí que sí. Me llamó. Me dijo que había empezado terapia, que no era algo que esperaba que yo celebrara, pero que sentía que necesitaba contármelo. Le respondí que me parecía bien, que no tenía nada que opinar sobre eso, que cada uno hacía lo que necesitaba para estar en paz con uno mismo. Me agradeció de forma breve y colgó. No volvimos a hablar de nuestras vidas privadas. Supuse que necesitaba limpiar sus culpas, organizar su cabeza, encontrar respuestas a preguntas que nunca me interesaron. Yo ya no necesitaba explicaciones. Había llegado a ese punto en el que la falta de respuestas no me inquietaba. Lo que había pasado no se podía cambiar. Lo que me tocaba ahora era vivir con lo que quedaba. Una noche, mientras Leo dormía en casa, me pregunté si la historia con Lucía había sido un error completo. Pensé en los primeros años, en cómo nos conocimos, en los viajes, en las cenas, en los momentos en que todo parecía fácil.
No, no fue un error. Fue una etapa. Una etapa que tuvo cosas buenas, que trajo a mi hijo al mundo, que me enseñó muchas cosas. Pero también fue una etapa que me mostró lo que pasa cuando dejas de mirar al otro, cuando uno de los dos se desconecta y el otro no se da cuenta. No quiero justificar lo que hizo. Lo que hizo fue traicionar, mentir, humillarme sin levantar la voz. Pero tampoco quiero cargar con eso como una piedra en la espalda. Prefiero usarlo como un recordatorio. Un recordatorio de que uno no puede dar por sentado que el amor se mantiene solo porque está firmado en un papel o porque hay un niño en común. La última vez que estuve en su casa, fui a buscar a Leo para llevarlo a una excursión. Él no estaba listo, así que entré y me senté en el salón. Ella apareció con una taza de café en la mano, me la ofreció y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. Ella se sentó en el otro sillón. Ninguno de los dos dijo nada durante varios minutos. No había tensión. No había incomodidad. Solo había dos personas que se conocieron, que compartieron una vida, que se fallaron, y que ahora se estaban esforzando por seguir adelante sin destrozarse más de lo necesario. Cuando Leo bajó, nos miró a los dos, sonrió y dijo que ya estaba listo. Me levanté, le dije gracias por el café, y me fui. Hoy no me considero una víctima. Me considero alguien que sobrevivió a algo que podía haberme hundido, pero no lo hizo. Alguien que fue traicionado y dolido, pero que no permitió que eso lo definiera. Aprendí a estar solo sin sentirme incompleto. Aprendí a mirar atrás sin rabia. Y aprendí que incluso las historias que terminan mal tienen algo que enseñarte si estás dispuesto a ver más allá del daño. La historia con Lucía terminó, y no fue como hubiera querido. Pero terminó. Y eso, para mí, ya es suficiente.